José Manuel Frías, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Abel. No descansamos, seguimos adelante siempre. Por supuesto, hay que estar siempre con el misterio presente, porque el misterio está en todo momento, y por eso queríamos compartirlos también en esta época de verano con todos los oyentes. Precisamente hoy, ¿hasta dónde nos lleva ese misterio? Pues mira, hemos hablado en varias ocasiones, como bien sabes, de Cortijo Jurado, esa finca tan misteriosa. En su momento ya comentamos todos los fenómenos que han ido ocurriendo a lo largo de los últimos años, pero parece que últimamente se ha despertado otra vez el interés por la finca a raíz de estos últimos acontecimientos, lo que ha sido la quiebra de la empresa que tenía Cortijo Jurado, esas dos subastas que no se han podido llevar a cabo, que son motivos lógicos, pero que la gente los ha relacionado un poquito con la leyenda negra, con lo cual eso ha motivado que diferentes grupos de investigación se hayan acercado a Cortijo Jurado para intentar captar de nuevo lo insólito. Y hay un grupo capitaneado por mi buen amigo y compañero Cristian Ariza, que ha estado en este lugar y que han podido vivir fenómenos muy curiosos. Hace algunos días estuve entrevistándolo y la verdad es que las aventuras que han vivido dentro de Cortijo Jurado son insólitas. Hablamos de psicofonías muy extrañas, hablamos incluso de sensaciones como que te tocan, que te empujen. En fin, me gustaría ver que escucháramos esta entrevista porque desde luego no tiene desperdicio. Perfecto, pues vamos a ello. Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Manuel. Hay una pregunta básica y fundamental que es saber por qué habéis elegido este escenario de Cortijo Jurado para vuestras investigaciones, siendo vuestro grupo de Huelva, ¿no? ¿Por qué concretamente Cortijo Jurado? Bueno, pues por toda la historia que rodea a esta mansión, por toda la leyenda que circula en base a ella, ¿no? Y porque para mí es uno de los puntos claves de misterio de todo lo que es la geografía andaluza. Entonces lo que queremos es llevar a nuestros espectadores los sitios más importantes donde ocurren estos fenómenos paranormales, y Cortijo Jurado pues debe ser uno de ellos. Porque para situar un poquito a nuestros oyentes hay que decir que vuestra visita a Cortijo Jurado, como también a otros lugares de la geografía andaluza, no es por casualidad, es porque tú llevas a cabo una labor en radio y en televisión que se basa precisamente en eso, ¿no? En pasar momentos especiales en lugares o en coordenadas mágicas, ¿no? Exacto, es un programa, se llama El Guardián de la Noche. Tenemos programas de radio, como muy bien dices, también de televisión, y nuestra temática es el misterio, pero no el misterio que estamos acostumbrados a ver en televisión. Se trata más de investigación en directo, en vivo, llevar al espectador lo que es el misterio de ese sitio en sí. Hay gente, y creo que me darás la razón, que conoce la historia de Cortijo Jurado. En un momento dado se mete en internet y ve dos fotos, pero no saben lo que es Cortijo Jurado. ¿Qué es lo que hacemos? Llevar ese sitio a esas casas, que vean el lugar, que vean ya no solo los peligros que entraña ese sitio, sino también que sean partícipes de esa historia con nosotros. Y de momento pues estamos logrando que así sea. Y más o menos, ¿cómo es el proceso de investigación? Porque creo que tenéis un grupo multidisciplinar donde también hay una vidente, donde digamos que cada uno lleva a cabo una labor. ¿Cómo sería más o menos, para situarnos un poquito, el proceso de investigación que lleváis en cualquier lugar extraño al que os acercáis? Pues nosotros en primer lugar siempre llegamos a la luz del día. ¿Para qué? Primero y muy importante, ver cómo está lo que es la edificación, ¿no? Los peligros que pueda entrañar un posible desprendimiento, un agujero. Eso es lo primero, la seguridad. Aparte, hacemos un primer barrido fotográfico de todo de día para saber exactamente cómo es esa edificación y dónde llevar a cabo luego, pues, tema de grabadoras, tema de todo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos después? Esperamos que se caiga la noche para que haya más tranquilidad, sobre todo aquí, con el tema de la carretera que está al lado, ¿no? Entonces, pues colocamos grabadoras en sitios estratégicos, por ejemplo, capilla, como te he comentado antes, vamos a colocar también en la escalera, vamos a colocar en varios sitios. Haremos un primer recorrido primero, haciendo preguntas con dos grabadoras en la mano, para ver qué recoge una y qué otra, porque ya ha ocurrido el caso de que una grabadora ha recogido una psicofonía y la otra no. Entonces, lo que queremos es coger toda la hipótesis posible. Una vez terminado el primer recorrido, se dejan grabadoras fijas, las dejamos durante cerca de 45 minutos, volvemos, damos la vuelta a la cinta, seguimos haciendo barridos fotográficos nocturnos, y ya toda la noche, pues a base de grabación de vídeo, a base de grabadoras, y ver qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre. Entramos sin linterna, completamente oscuras, para que nada pueda influir en lo que son las grabaciones de vídeo, ningún efecto de luminoso, absolutamente nada, intentando ser estrictos, intentando guardar el mínimo detalle.
Ahora mismo nos encontramos aquí en Cortijo Jurado a plena luz del día, en ese inicio del proceso de investigación, pero vosotros ya habíais estado una vez aquí en Cortijo Jurado, habíais vivido experiencias que considero que han sido bastante interesantes y podríamos retrotraernos a ese momento concreto. Por ejemplo, la primera vez que llegáis a Cortijo Jurado, ¿qué es lo que más os impresionó? Porque mucha gente resalta esa figura tan impresionante, la arquitectura de este cortijo. ¿También os impresionó si lo comparáis con algunos otros lugares del misterio? Te tengo que decir que yo lo había visto por foto. Simplemente por foto. Me cautivaba por foto. Me resultaba algo grandioso, ¿no? Me resultaba misterioso de por sí. Pero una vez que vienes por la carretera y ves la edificación, ya empieza a sobrecogerte. Tanto así que es que no me pude contener a sacar una foto desde el coche en movimiento. Y mira que iba a pasar aquí una noche entera, pero la saqué. Entonces llegamos aquí y nos impresionó eso, ¿no? La estructura. Por fuera se conserva muy bien. Por dentro ya está peor, pero tiene un aire que incluso de día te dice, cuidado, por lo menos para mí, ¿no? Entras y, claro, te encuentras ese sitio solo, vacío, pero es que yo, por lo menos, cada vez que entro, respiro terror, respiro nerviosismo, ¿de acuerdo? Como tú muy bien dices, ya estuvimos aquí hace cuestión de 20 días, te pasamos los resultados, que tú los tienes, y bueno, recogimos psicofonías de todo tipo, recogimos imágenes en los que se ven las ventanas, se ven ciertas figuras. También recogimos por vídeo, recogimos algún que otro efecto luminoso y, como te digo, vamos a oscuras. Por lo tanto, si dentro hay una luz, ahí no hay instalación eléctrica, no hay luz, no hay nada. Y la vidente, pues la verdad que sacó a la luz diversas cosas que ella no sabía, porque tengo que decir que la vidente, hoy sí, porque ya ha estado, ¿no? Pero la vidente no sabía que veníamos aquí. Yo me encargué anteriormente de hacerme el tonto y hablar con ella largo y tendido, tomando café tras café, hablándole de las caras de verme, sin ella saber que yo iba a ofrecerle venir a una investigación. Yo le hablaba de las caras de verme, me daba su hipótesis, estaba buscando el sitio que ella no supiera. Entonces, cuando solté el nombre Cortijo Jurado, fue cuando me di cuenta que dice, ¿y eso qué es? Digo, eso es un sitio que está allí en Ávila. Ahí le pegué el primer quiebro, ¿no? Ay, pues no sé. Bueno, pues nada, pues ya está. Ella vino aquí y cuando vinimos aquí, digo, está en Cortijo Jurado. Dice, ¿por qué no me has dicho nada? Digo, pues porque no lo tienes que saber. Y sacó a la luz una historia bastante interesante. Luego, si tenemos oportunidad, hablaremos con ella para que nos cuente un poquito todo lo que vio. Muchas de esas cosas me imagino que se podrán intentar comparar con información oficial que existe del pasado de esta finca, pero me gustaría, independientemente de las sensaciones que tuvo esta vidente, el resto del equipo, a pesar de que tú sabes que los que nos dedicamos a estos temas no tenemos por qué tener cualidades de videntes, pero muchas veces cuando estamos en un lugar especial se nota una sensación diferente, un ambiente cargado. ¿Eso también lo notabais vosotros? Desde el inicio. Yo tengo que decir que yo desde el inicio. Y he estado en sitios tétricos. Yo he pasado noches enteras en Ochate, he pasado noches en Belchite, he estado en la Casa de las Caras pasando una noche, he estado en muchísimos sitios y yo tengo que reconocer, y no es porque estés en Málaga, que estés tú aquí, que eres de Málaga, no es por darle más bombo a Cortijo Jurado, pero tengo que reconocer, como te he dicho antes, que fue poner un pie ahí y los pelos se me pusieron de punta. Como un sexto sentido que se te despierta en un momento y te dice, estás entrando en un sitio que no es normal, está entrando en otro mundo. Y a medida que pasaba la noche, yo era consciente de ello. Y bueno, fueron sucediendo los casos, que supongo que ahora los comentaremos, y llegó el momento en el que a mí me dio miedo entrar en ese cortijo. De hecho, los hechos sucedieron entre las 2 y las 3 de la mañana, y eran las 5 de la mañana, estábamos aquí, Pepe, que ya lo conoces, era un valiente, seguía entrando, y yo no me atreví, yo me quedé aquí. Así que... Y una vez que comienza la investigación, porque me imagino que llegaréis también a plena luz del día para ubicar el sitio y todo lo demás, cuando ya empieza a caer la noche, ¿qué es lo primero que hiciste o qué es lo primero que ocurrió y que te resultara extraño? Pues tengo que decirte que lo primero extraño fueron los flash de las cámaras. Entramos al cortijo, entramos por el patio, como hemos entrado hoy, las cámaras fotográficas iban perfectas, las baterías van perfectas. Para que la gente lo sepa, nosotros durante el viaje no utilizamos las cámaras para nada. Es decir, no somos los típicos que vamos en el coche haciendo el tonto. Nosotros llegamos aquí con las cámaras totalmente cargadas. Incluso tenemos un cargador que va al tema del coche y demás, el mechero. Y las cámaras, al entrar en la capilla, ya empezaron a fallar los flash. Pero no de una, sino de todas. No saltaba. No había manera de que saltara el flash. En un momento dado, subimos arriba, a la segunda planta, y las linternas empiezan a fallar.
pero es que las cámaras, sin venir a cuento, y puede pasar en una, puede pasar en dos, pero ¿qué explicación encuentra que 3 cámaras se queden sin batería cero, que no hagan ni el intento de volver a encenderse? Entonces, ahí podemos decir que empezó a suceder los fenómenos que luego más tarde se darían cita aquí con nosotros. Fenómenos que además son casi sintomáticos ya en el mundo del misterio, ¿no? Esa bajada de las baterías, esos fallos mecánicos en algunos elementos, ¿no? Me gustaría entrar un poco en el apartado de las psicofonías, porque si bien es cierto que aquí muchos investigadores se han acercado para intentar obtener inclusiones psicofónicas, no todo el mundo ha captado un material tan impresionante como el que sacasteis en esta ocasión, ¿no? En la ocasión anterior en la que habéis estado aquí. ¿Qué es lo que resaltarías de todo ese material, de todas esas inclusiones que sacasteis esa noche? Yo antes tengo que reconocerte que nosotros, a día de hoy, y por lo menos hablo por mí, no somos conscientes del material que hemos recogido. Es decir, porque, como te he comentado antes, Pedro Amorós es el que nos analiza todo, nos ha mandado tanto elogio, tú nos contestaste con esos email diciéndonos prácticamente lo mismo que Pedro, que llegó un momento que nos asustamos porque dijimos, hemos estado aquí, hemos recogido este material, es impresionante tanto elogio, y llega un momento en el que decimos... somos tan buenos o hemos tenido suerte, y para eso estamos aquí otra vez, para ver qué es lo que hay, ¿no? En esa psicofonía, yo sinceramente la que más me impresiona, porque yo había escuchado por ejemplo las campanadas de Belchite que había recogido Pedro Moró, había escuchado muchas, sin duda hay dos. Una, el disparo. Para mí es un disparo clarísimamente lo que se escucha. Pedí opinión a 2 guardias civiles expertos, como muy bien sabemos todos, en tema de armas, y ellos, sin yo decirle ni lo que era, ni de dónde había salido, ni absolutamente mi impresión, ellos lo primero que dijeron fue, es un disparo. Por el eco, por el retroceso, se escucha todo. Y supongo que a lo mejor luego a tus oyentes se las pondrás para que lo escuchen. Y también la del agarrón. En un momento dado, a mí me agarran por el brazo, unos dedos invisibles, un apretón fuerte en el brazo derecho. Son testigos de ello la vidente, también nuestra compañera Alessandra. Y algo, yo haciendo una pregunta, algo me agarra, me empuja hacia adelante, hacia el pozo, y es en ese momento, cuando las grabadoras ya están volando, porque las grabadoras hay que decir que fueron a parar 2 metros más adelante casi, resulta de que recogen una voz masculina, grave, violenta, para mí, que dice, vete. Pues esto fue parte de lo que, José Manuel, grabaste en el mismo Cortijo Jurado. Exactamente, fue allí mismo, dentro de la finca, en una tarde o tarde-noche en la cual también ocurrieron cosas que ya en un futuro te contaré. Pero bueno, como hemos visto, no ha dado tiempo a incluir toda la entrevista completa, y hay una segunda parte que ya escucharemos la semana que viene, y que desde luego es tan importante o más incluso que esta primera, porque ahí entra de lleno lo que son esos fenómenos que aparentemente afectaron a parte de este equipo, del equipo de Cristian Ariza. Bueno, pues dejamos por tanto esto en suspenso hasta dentro de 7 días. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y esta semana seguimos con la segunda parte. Yo creo que la parte incluso más llamativa, ¿no? Porque como hemos escuchado, esta primera parte de la entrevista pues habla de algunas experiencias que son bastante importantes, pero desde luego lo que a mí más me ha impresionado de lo que Cristian me ha contado en estos últimos días es sobre todo la parte en la cual ellos se han sentido casi atacados por esas entidades que presuntamente habitan en Cortijo Jurado, ¿no? Incluso ha habido algún que otro pequeño accidente dentro de la finca, y yo creo que eso es algo muy llamativo porque no había ocurrido hasta ahora, con lo cual, si te parece, podemos escuchar esa segunda parte de la entrevista con Cristian Ariza, que ha capitaneado este grupo de investigación que ha realizado, pues la verdad, que un trabajo impecable dentro de esta finca de Cortijo Jurado. Perfecto, pues vamos ahí. Málaga Misteriosa. Ella, la vidente que estaba a mi lado, ya estaba diciendo en ese momento, Cristian, quieren que nos vayamos, pero es que allí nadie dijo vete. Entonces, es como si ella hubiera escuchado esa voz, vamos a decir, ese sexto sentido que le dijera, vete de aquí. Y anteriormente ya me habían dado un manotazo yo creo que para apagar esa grabadora, no quería que grabáramos, porque como te contaba antes, yo llevaba una grabadora colgando, ¿de acuerdo? La llevaba conectada, y cuando a mí me pegan el primer manotazo en la mano, que cae la grabadora al suelo y se me rompe por completo, la otra me aparece apagada. A Pepe se le cortaba la cámara, sin venir a cuento. La encendía, se la apagaba, salía del cortijo y la cámara funcionaba perfectamente. Pero era entrar en cortijo y se aglomeraba todo, absolutamente todo.
¿Y cómo calificarías esa, no sé, esa actitud por parte de esas presuntas entidades? ¿Quizá una actitud hostil, violenta o simplemente que se sentían incómodos con vuestra presencia? ¿Tú qué piensas que era lo que ocurría ahí? Yo creo que lo que hubiera ahí, yo pienso como ella. No quería que sacáramos nada, que estuviéramos ahí, porque de hecho ella, momentos antes de que ya sufriera ese percance, ella ya me estaba diciendo, y yo lo estaba notando, y yo no soy vidente ni soy nada, yo ya estaba notando mucha tensión, yo estaba notando ya el ambiente cargado. Hay que decir que eran las 1:30, 2 de la mañana, también la sugestión ahí forma un papel muy importante también, pero yo ya estaba notando el ambiente enrarecido. Algo dentro de mí me decía, no tienes que estar aquí. Y a medida de ahí fue cuando fueron sucediéndose todo, y hasta que eso, llegó ya el clima en esa agresión, y para mí, lo que hubiera ahí, quería que nos fuéramos. El motivo, ojalá esta noche podamos descubrirlo. Esa, desde luego, es la inclusión más importante, porque ocurre ese fenómeno concomitante que es cuando te sujetan del brazo, ¿no? Pero luego lograste algunas otras inclusiones, y yo no sé si algunas de ellas fueron más o menos claras y podrían tener relación con algo del pasado. Tú sabes bien, Cristian, que a veces la información que se plasma en una psicofonía puede dar un detalle de un nombre, de una fecha. ¿Eso ha ocurrido también con el otro material que habéis obtenido? ¿Hay algo que podría ser susceptible de ser investigado a nivel histórico? Bueno, yo, como decíamos antes, la primera vez que yo vine al cortijo jurado, te hablaba de la psicofonía de ese disparo, por ejemplo, ¿no? No sé si alguien, en otro momento dado, porque tú tienes mucha más experiencia en esto que yo, si alguien en un momento dado ha encontrado una psicofonía de ese calibre, porque hay que recordar que hay una historia que habla de que aquí el señor Heredia mató a un personaje de un disparo. Recogimos una psicofonía, se escucha mal, hay que decirlo, la hemos intentado limpiar yo, Pedro, etcétera, pero no hay manera ninguna, porque está grabada a un nivel que es que no hay manera de, por mucho que quieras limpiarlo, no terminas de apreciarlo. Aprecias una voz susurrante que dice Elena, pero tienes que prestarle una atención enorme, ¿de acuerdo? Tenemos una también que no es una niña que grita vete, vete, esa grabadora está puesta en el pozo, se escucha clarísimamente. Tenemos unas campanadas en la capilla que también después de limpiarlas se escuchan aún más claras, y tenemos contestación a las preguntas. Una de ellas, yo le pregunto por su nombre, dime tu nombre, y contesta no quiero, la misma voz que el vete. Y otra, que al principio pensamos que lo que decía pues era puta, y después de limpiarla, lo que escuchamos es que ante una pregunta mía, que dice ¿cuántos hay aquí?, lo que responde es púdrete ahí. Entonces, no tenemos una constancia, como tú me dices, salvo esas campanadas, porque había una capilla, salvo ese disparo, por la historia, no sé si fundamentada o no, porque tampoco he indagado tanto en la historia de Cortijo, pero son las dos que podríamos decir se pueden asemejar aún más a ese pasado que se le asocia a este cortijo. Y es importante eso de que haya inclusiones que responden a la voz del experimentador, con lo cual se ve que ya no estamos hablando de impregnación ambiental, sino de una entidad que de alguna manera puede interaccionar, ¿no?, con la persona. Antes, cuando has dicho lo de Elena, me ha recordado, no sé si conoces la historia, en una ocasión en la que estuve realizando una sesión Ouija, yo como observador, y apareció un supuesto ente lo has leído, ¿no?, de una niña que decía estar enterrada además en el patio. Pero bueno, además de inclusiones psicofónicas, que no sé si hay alguna más que quisiera resaltar, me imagino que esa noche vendríais con otro tipo de material sensible, como son cámaras fotográficas, cámaras de vídeo. ¿También en ese sentido habéis obtenido un material importante? Sí, y se me había olvidado una, que es una pregunta mía que dice, ¿por qué? Porque la vidente ya estaba viendo cosas, y yo decía, ¿por qué yo no puedo ver lo que ve Jessica? Y escucha, que te la pasaré también mañana mismo, escuchas una voz masculina de nuevo que dice, ven, ven, como diciendo, ¿quieres ver? Acércate. Y justo después, ya te digo, unos minutos después, fue cuando empezaron esas agresiones. Hay que decir también que si escuchas los brutos enteros, te vas a dar cuenta que mis preguntas también iban con bastante querer meter el dedo en la llaga, ¿vale? A lo que te referías de esas grabaciones de vídeo, esas fotografías, tenemos fotografías en las que se ven lo que antes comentábamos, como unas lenguas de fuego naranja, ¿de acuerdo? Sacadas desde fuera, en unas panorámicas. Tenemos efectos luminosos. Hay momentos dados en los que aparecen bolas que podemos asociarlas a polvo, pero si tú sacas una fotografía y el polvo sale reflejado en un momento dado, aparece un círculo fijo. Ahí no, ahí aparecen en movimiento. Exacto, aparecen con una estela.
¿Tenemos que estudiar un poquito más? Sí, porque tampoco nos gusta aventurarnos y decir, tienen estela, esto no puede ser polvo. Queremos analizarlas un poquito más, ¿de acuerdo? Pero ahí las tenemos. En la cámara de vídeo hay momentos en los que se observan también como unas bolas de luces cruzando, o sea, una cámara de visión nocturna. Vuelvo a repetir, no hay linternas encendidas en ningún momento, por lo tanto, un efecto luminoso provocado por algo que haya en el cortijo, puede ser. Un insecto que pasa en ese momento, puede ser. Ahí ya lo que entra en juego es la opinión de cada uno. Me imagino que todo ese material sensible pues lo repartiríais por el cortijo, tanto grabadoras, cámaras de vídeo, de fotos. ¿Hay algún lugar concreto, algún lugar especial donde esos fenómenos o esas captaciones se dieran con mayor intensidad? Hay un dato que me sorprende de cortijo, que yo he visitado muchos sitios y siempre, como tú me dices, hay puntos clave donde se obtienen resultados. Sin embargo, aquí en Cortijo distribuimos, si no me equivoco, fueron 8 grabadoras por todo el cortijo, una en la capilla, otra en la escalera, otra en la ventana que nos indicó la vidente, otra la alojamos en el pozo, otra la dejamos prácticamente donde supuestamente estaba el despacho del señor Heredia, y resulta de que en todas recogimos resultados. Hay muchísima grabación, muchísima, que tiene Pedro y que no podemos sacar porque es tan inteligible que a mí, por lo menos yo no lo he sacado. A lo mejor yo te lo paso y en un momento dado tú consigues sacar lo que hay ahí y sería también algo bueno, ¿no? Que es ininteligible lo que dicen, pero es que hay momentos en los que se escuchan como si fueran, y no nos ponemos de acuerdo, porque yo a lo mejor escucho como la risa de un par de niños, pero otro a lo mejor lo que escucha es un murmullo de alguien, pero es unas grabaciones, sobre todo el cortijo, que son impresionantes. Entonces me costaría destacarte un punto, si acaso, ese despacho donde se grabó el disparo y ese pozo donde primero ocurrió el agarrón y también donde luego encontramos esa psicofonía que dice vete, vete, en ese grito. Lo del disparo, por cierto, hay algunas historias que se cuentan de suicidios dentro de la casa. No sé si tendrá relación o no, eso me imagino que nunca podremos llegar a saberlo. Cristian, además de aquel manotazo que te dieron, que a mí me sigue sorprendiendo mucho porque es un fenómeno que no es que luego lo escuchas en una grabadora o que lo ves en una fotografía, sino que lo sientes al momento, ¿no? Y eso siempre es impactante. Además de eso, ¿existió aquella noche algún otro tipo de fenómeno físico? Como tú sabes, a veces ocurren pues golpes, caída de piedras, no sé, algo físico, algo que notarais también. Pues sí, yo voy a contarlo, aunque, bueno, luego la gente piensa lo que quiere, ¿no? Eso es normal, cada uno tiene su opinión. Hubo un momento, serían las 3:30 de la mañana, ese fue el hecho que a mí me hizo abandonar al Cortijo Jurado antes de tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo estoy contando animado por Pedro Amorós, porque fue el primero que me dijo, no le dé importancia, es más, vamos ya a lo que sé del miedo de Bruno Cardeñosa, para contarlo, ¿de acuerdo? Resulta de que en un momento dado vamos a hacer otra ruta por Cortijo, otra exploración con cámara en mano, y cuando vamos a encaminar a esas escaleras que suben a la segunda planta, en ese momento yo noto una sensación mala. El pelo se me eriza, mi corazón se acelera, y yo, esa grabación te la voy a pasar para que la vea. Resulta de que yo le digo a Pepe, espérate, porque creo que me voy a marear. Y en ese mismo momento resulta de que yo veo todo nuevo. Veo la escalera, unas cortinas, lo veo todo nuevo, pero mis compañeros no están. Resulta de que, bueno, me asusto, pero al cabo de 3-4 segundos se escuchan unos pasos que bajan la escalera. Me asusto porque no sé qué es lo que viene. Y hay una niña de pelo moreno, vestida como antiguamente, bajita, de unos 4 o 5 años, con el pelo como en tirabuzones, y se queda parada en el rellano y se ríe, me mira fijamente y se ríe durante 3 segundos, 4 segundos y vuelve a subir la escalera. En ese momento yo quiero subir pero no me puedo mover. Distingo claramente los posabrazos, lo que es la escalera, la loza, la cortina del fondo, y de buena primera esa imagen vuelve a cambiar y me encuentro tirado en el suelo. Yo en ese momento lo que llego a pensar es que me he desmayado. Digo, pues me he desmayado y ya está. Pero claro, resulta de que quien me termina de asustar son precisamente Pepe y Alessandra, que son los que viven ese momento, cámara en mano, porque todo está grabado. Ellos dicen que yo tiro la linterna al suelo. Pepe, hay que decir, que estaba buscando, porque como él te comentaba antes, es muy escéptico, quiere que el fenómeno le dé de frente. Él estaba buscando que ese fenómeno que a mí me había agarrado, la agarrara a él. Quería una prueba física.
en sí mismo. Entonces él iba picando, él iba chuleando, y en esa grabación de vídeo lo escuchas. Entonces en ese momento dice que yo dejo caer la linterna al suelo, que me quedo mirándolo fijamente a los ojos, amenazante, que él se lo toma a guasa y que intenta tocarme, porque Alessandra me pone la mano en el corazón y dice, tiene el corazón acelerado, ¿qué le pasa? Y que en ese momento que él quiere tocarme el corazón, yo le doy un manotazo y le aparto la mano haciéndole un moratón. En el vídeo se ve que él me alumbra con una linterna militar muy potente a las pupilas, y mis pupilas no reaccionan. Los ojos no me parpadean, los ojos no me lloran. Y de buena primera dice que empiezo a caminar y que me acerco a una de las ventanas. Y que me quedo mirando. Que él sube por la grabadora que iba, Alessandra se queda abajo asustada, Alessandra dice que yo en un momento dado le señalo y la linterna se la apaga, Pepe baja para abajo y en ese momento es cuando ellos dicen que yo caigo a plomo, de frente. Yo pensaba que me estaban tomando el pelo hasta que yo veo esa grabación. Esa grabación se la pasamos a Pedro Amorós, se la pasamos a Santiago Vázquez. Ninguno sabemos explicar qué es lo que pasó ahí, pero sin embargo luego le preguntamos al Antonio, el guardia de seguridad de aquí, que como te he dicho antes, pues era nieto de los antiguos caseros de la Heredia. Él había conocido este cortijo porque este cortijo lleva abandonado unos 20 años. Él había conocido el cortijo en funcionamiento, totalmente amueblado. Y yo lo que hago, para salir de dudas, saber si lo mío ha sido un sueño, qué es lo que ha sido, yo cojo un papel y le digo, Antonio, ¿usted conoció los últimos días de este cortijo? Dice, sí. Digo, pues no me diga nada, espérese. Y yo apunto en un papel todos los detalles que yo vi. Una piña grande de madera adornando lo que era la escalera, otra piña abajo pero metálica, todos los barrotes metálicos pero el posabrazo en madera caoba oscuro grande, la loza en color claro de barro, la cortina del fondo en color burdeo. Lo apunto todo. Y yo cojo y le digo, Antonio, ¿me podría usted describir? Usted imagínese enfrente a la escalera. Descríbame qué es lo que usted vería cuando eso estaba habitado. Describió todo con pelo y señales a lo que yo había escrito. ¿Cómo podemos llamar eso? Yo sinceramente no lo sé. Pedro, tampoco. Santiago, a todo el mundo que le he consultado, nadie. Pedro es más experto. Él habla de una posible posesión en ese momento, porque todo ese fenómeno se dirigió a Pepe. Es decir, en ese vídeo se ve cómo Pepe se mueve y yo, en ese caso, pero sin ser consciente, sin estar ahí, por decirlo de algún modo, lo miro fijamente, que hasta yo cuando vi el vídeo me asusté porque dije, pero qué mirada. Y aparte el hecho de que él tiene que se me había olvidado, él tiene una brújula y muestra la brújula, en ese momento la brújula no funciona. Pero es que aparte la cámara empieza a mostrar drops de problemas magnéticos. La cámara en un momento dado se le corta y ya no vuelve a funcionar en toda la noche. Hasta que yo no me caigo al suelo y vuelvo a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? No lo sé. Yo lo único que digo es que estoy otra vez aquí, precisamente para intentar saber qué fue lo que... A ver si encuentro una respuesta, pues, a eso. Que por lo que cuentas, además, esa visión que tuviste es como si hubieras retornado al pasado del cortijo, ¿no? Hubieras visto el cortijo como era antes. ¿Te había ocurrido en algún otro lugar algo parecido a esto? Nada. Absolutamente nada. Nada, yo lo normal. Es como yo le he explicado a Pepe, porque Pepe se pensaba que yo le estaba tomando el pelo. Hasta, claro, como te estoy comentando, hasta que él ve esa grabación y ve que mis pupilas no reaccionan. No. Si tú le das las pupilas, le das con una luz fuerte, tienen que cerrarse. Las mías se quedan abiertas totalmente, no reaccionan, no parpadeo, yo caigo a plomo. Dice, ahí me asusté. Dice, porque yo intento tirarme para adelante, dice, fingiendo un desmayo, y es lógico que en un momento dado mis brazos, en autodefensa, vayan para abajo. Dice, tú no. Dice, tú caíste como una tabla, es que pegaste. Es más, yo pegué con la barbilla en el suelo, con una piedra en forma de pico en el pecho que me hice daño. Dice, ahí me asusté y dije, ¿será verdad lo que ha pasado aquí? Pepe, de hecho, todavía está intentando asimilarlo. Venía para acá y decía, si te sientes mal, te vienes al coche. Nosotros jugamos con fuego, José Manuel. Entonces es lógico que en un momento dado tú puedas tener una visión de algo, no de ese tipo, sino en un momento dado una sombra, un reflejo que tú... Pero esto no. Y lo que sí hay que decir ya para finalizar, que tú no eres vidente, tú no eres una persona sugestionable, o sea que tú te dedicas a estos temas como un periodista que cubre determinados acontecimientos, o sea que no te sugestiona fácilmente en lugares extraños, ¿no? Para nada, tengo que decirte que yo he pasado solo completamente una noche durmiendo en la Casa de las Caras de Belmez, hace cuestión de 3 años, porque yo estaba trabajando para Telecinco Linares, haciendo un programita, mucho más pequeño que lo que estoy llevando ahora, ¿no? He pasado una noche entera en Ochate, he estado en un cementerio, como el de Linares, que tiene mucha tradición de todo este tipo de cosas, la he pasado solo, pero completamente solo. No es que sea Superman, ni más valiente que nadie, simplemente que yo intento tomarlo todo con filosofía, eso está ahí, a mí nunca me han hecho daño,
Entonces no tengo por qué tenerle miedo. Mientras que yo vaya con respeto. Es como si yo voy a tu casa, si te traigo con respeto, podré ir. Si te trato de mala manera, lógicamente me vas a tratar de mala manera. Entonces, me lo tomo todo con filosofía, no soy sugestionable, cuido mi seguridad física, pero lo que a mí me ocurrió, no, ni soy vidente, ni soy clarividente, ni adivino, nada. Bueno, desde luego, experiencias increíbles las que pudisteis vivir en aquella ocasión. Hoy estamos aquí en Cortijo Jurado, tenemos aquí delante esa imagen siniestra de esta finca. A partir de este momento comienza una noche de investigación, por supuesto, si ocurre algo lo contaremos. Muchísimas gracias, Cristian. Pues gracias a ti por compartir este ratito con nosotros, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Seguiremos hablando de este mismo asunto, hablaremos con la vidente, eso será la semana que viene aquí, en Málaga Misteriosa. Málaga Misteriosa. Nosotros seguimos adelante en Málaga Misteriosa, en Ser Guadalhorce, como siempre con José Manuel Frías. Hola. Hola, a ver, buenas tardes. Bueno, seguimos con esa serie de entrevistas que te has ido a hacer tú, que ya hemos estado oyendo durante estas últimas semanas. Cuéntanos, ¿hasta dónde nos vamos? Bueno, la semana pasada terminábamos ese bloque de entrevistas con Cristian Ariza, esta persona, este investigador que ha capitaneado un trabajo, la verdad que bastante interesante dentro de la finca, pero faltaba un aspecto más de ese trabajo, de esa labor que han realizado allí, y es que ellos se han hecho acompañar por una vidente que la verdad es que ha tenido una serie de experiencias dentro de la finca que nos recuerdan a esos supuestos sucesos que ocurrieron en Cortijo Jurado hace pues algo más de un siglo, ¿no? Estamos hablando de esos crímenes que supuestamente se cometían dentro de la capilla con jóvenes que eran secuestradas en la misma zona de Campanillas. Y bueno, la vidente, como podremos escuchar dentro de un momento, asegura haber tenido visiones en las que se aparece determinadas entidades que tienen relación con ese pasado. Entre ellas, por ejemplo, esa niña manca que habla no la leyenda, sino incluso algunos libros de historia antiguos aseguran que existió, o sea que dentro de la finca lo que es uno de los matrimonios tuvo una hija y bueno, esa hija era manca, pasó toda su vida encerrada porque el padre no quería que los demás la vieran. De hecho se mosqueó porque él decía que prefería una hija muerta antes que una hija manca. En fin, una existencia muy triste fue la que tuvo esta niña, y posiblemente esa energía o esa entidad, si es que existe, está todavía dentro de la finca y está desprendiendo esa tristeza, ¿no? Y supuestamente esta vidente lo ha podido corroborar, lo ha podido ver. Si te parece, podemos escuchar esta entrevista donde nos va a aportar toda la información de su experiencia en una noche de investigación dentro de Cortijo Jurado. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes. Tú formas parte del equipo de investigación de Cristian y como vidente que eres, ha vivido algunas sensaciones curiosas dentro de Cortijo Jurado, ¿no? En una investigación que llevasteis a cabo hace poquitos días. Cuando tú visitas por primera vez este lugar tan especial en Málaga, ¿tú sabías a qué sitio ibas? ¿Conocías historias del lugar? No, es que yo no sabía ni a qué sitio iba, simplemente me habían dicho que íbamos a Málaga, era la única información que tenía, y supe dónde estaba en el momento de llegar aquí. La primera vez que escuchaba el nombre Cortijo Jurado, vamos, que no tenía información de ningún tipo. O sea que no estaba sugestionada en ningún momento por información ajena, algo que es bastante importante. Me gustaría definir un poquito cuál es tu capacidad, porque muchas veces hablamos de evidencia y no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Tú cuando vas a un lugar, como puede ser Cortijo Jurado, ¿qué es lo que puedes percibir? ¿Cosas del pasado? ¿Puedes percibir entidades que todavía estén ancladas a un lugar concreto? ¿Qué es exactamente lo que tú consigues captar en estos lugares? Pues lo que consigo gastar en estos lugares depende del ente que se encuentre dentro del lugar plasmado quiera representar, ¿vale? Hay momentos que se representa de una forma y hay momentos que se representa de otra, según lo que quiera que veas de ellos. Si quieren que sepas la historia o si quieren que veas algo específico de lo que pasó en el lugar, pues así es como se representan ellos. Yo siempre le pregunto a la gente que visita Cortijo Jurado cuál es la impresión que tienen cuando se enfrentan por primera vez a esta imagen tan impresionante que tenemos delante, ¿no? Esta estructura de la finca. En tu caso te lo pregunto todavía con más importancia, ¿no? Porque ya que te dedicas que eres vidente, ¿no? Me imagino que tu impresión tendrá mucha más validez que la de otra persona. Cuando cruzas por primera vez la finca, ¿cuál es la primera cosa que se te viene a la cabeza? ¿Cuál es la primera impresión que tienes? Hombre, la verdad es que el sitio, como podemos ver, es bastante impresionable. Se teme
porque no solo por lo que pueda haber ahí dentro, sino por el estado de la casa, sobre todo. Y bueno, pues lo primero que nos fijamos todos, supongo, fue en el tema de ver las ventanas desde fuera, ¿vale? Además hicimos bastantes fotos. Sobre todo hay dos ventanas en las que a mí me daba como una impresión, como si me sintiera observada desde esas ventanas. Y lo comenté, estuvimos haciendo varias fotografías a todas estas ventanas. Y ciertamente en alguna de ellas se puede apreciar, ciertamente, puesto que, claro, no es lo mismo, eso ahí dentro está oscuro y no es lo mismo que tener una luz dentro que se pueda apreciar bien lo que haya desde fuera hacia adentro. Me imagino que cuando tú llegas a lugares especiales, a coordenadas tan mágicas como estas, sentirás ya, una vez que llegas al lugar, si hay una presencia hostil, si hay una presencia que quizás necesite ayuda. Cuando llegas a Cortijo Jurado por primera vez, ¿qué es lo primero que pensaste? ¿Había entidades que quizás necesitaban ayuda o que se sentían quizás molestas con la presencia humana? Sinceramente, al principio en ningún momento sentí hostilidad de parte de nada de lo que hubiera dentro de esa casa. Creo que incluso se volvieron hostiles después de algo que le molestara. No sé si ese pique de preguntas que estábamos haciendo o incluso alguna que otra burla. Puede ser que eso fuese lo que les molestara y que se convirtieran en este tipo de presencias hostiles, ¿no? La verdad que incluso esta niña que yo vi y tal, no en ningún momento sentí hostilidad de su parte, es decir, siento y presiento que esa hostilidad venía por parte de otro ente, otra persona que se quedaría plasmada en esta estructura, porque, bueno, por lo que escuché, por las voces, por las visiones, en ningún momento sentí hostilidad de parte de esa niña. Y hablas de una niña, y eso es algo muy importante porque son muchas las personas que se han acercado a Cortijo Jurado y afirman haber visto algo parecido a eso, una figura infantil, incluso fotografías en las que aparecen supuestamente entidades que representan una niña. Exactamente, ¿qué era lo que tú lograste ver con relación a esa figura, esa niña? Pues yo vi una niña de pelo moreno hacia la altura de los hombros, de unos 7, 8 años de edad, vestía como de época, un traje oscuro, tenía la piel muy blanca, un color muy claro de piel. Y a lo que más me sorprendió fue, en principio, la primera opinión que tuve fue como que tenía un palo en la mano. Y eso fue lo que me asustó y lo que en principio, por eso sí pude llegar a pensar que podría ser hostil o que estaba buscando vengarse de algo. Claro, es sorprendente que un ente se presente con un material atacante, ¿no?, en una de sus manos. ¿Intentó en algún momento interaccionar contigo o comunicarte algo? En ese momento no, luego sí. Incluso fue esa misma niña en un momento oportuno la voz que yo escuché diciendo que ya sabíamos lo que queríamos saber, que por favor no fuéramos de allí. ¿Y en qué lugares concretos de la casa se aparecía? Porque hay personas que afirman haberla visto desde la propia autovía que rodea la casa, en algunas de las ventanas exteriores. ¿Tú exactamente dónde la viste? Yo la vi en una de las ventanas que se ven desde la puerta principal de la planta superior. Y por el pasillo, es un pasillo que está derrumbado, y era como si pasara por allí, como si la casa estuviera en condiciones y ella pasara para atrás y para adelante como jugueteando. Hay una visión que tuvo Cristian, ya nos la ha contado, en la que también vio a una niña, y yo no sé si estaríamos hablando de la misma figura. ¿Tú has podido de alguna forma intentar comparar la descripción que él ha realizado con la imagen que tuviste?
Sí, vamos, que más o menos se asemeja prácticamente todo lo que él vio a lo que vi yo. ¿Y qué pudo ser lo que él vio? Porque yo creo que tú tienes quizás más autoridad para opinar sobre eso, porque fue una experiencia muy extraña, ¿no? En la que él siente como que ve Cortijo Jurado como era antiguamente, incluso tiene un desvanecimiento. ¿Tú piensas que quizás pudo ser poseído, que tuvo un estado de trance? ¿Tú cómo lo definirías? Yo lo definiría como una especie de posesión, como que la persona, hay algún ente ahí que quería ponerse en los ojos de Christian a ver algo que sucedió en un momento específico de cuando esta casa estaba en pie. ¿Y tú también has logrado ver cómo era Cortijo Jurado antiguamente? Algo parecido a lo que tuvo Christian, pero de una forma pues un poco más innata, como es en tu caso. Sí, claro, yo he visto incluso cortinas, sillas, mesas, incluso los personajes que vivían aquí en esta en esta casa, y bueno, pues la verdad que es algo que impresiona bastante por la situación que se daba en esa visión. Y bueno, pues podría incluso dar descripción completa de todo. Pues si puedes darnos algunos detalles, porque yo creo que es importante el poder comparar luego esa información que tú nos ofreces con los datos históricos que tenemos del lugar y con los datos de los personajes que han vivido, para ver si en algún momento hay comparaciones y similitudes, ¿no? ¿Cómo podrías describir un poquito qué era lo que vistes exactamente y esos personajes que aparecían delante tuya? Pues vi una habitación, como si yo estuviese en la puerta de esa habitación. Las cortinas eran como burdeo, un color así oscuro. Coincidían con la tapicería de la silla, una silla con unos picos como de diente de león. Había una mesa tipo escritorio muy antigua, como de tablones grandes de madera, y una librería bastante amplia, se veían muchísimos libros. Y bueno, pues vi a esa niña que describí hace un momento y a un señor muy arreglado, de complexión fina, con bigote, con una cara como de severidad. Se veía un hombre muy arreglado, se veía un hombre muy elegante. La verdad que poco más puedo describir de esto, bueno, pues la situación la visión que tuve, que fue como ese hombre con un serrucho le cortaba el brazo a esa niña. Y claro, ya lo que me fijaba sinceramente era en la cara de dolor de esa criatura, como yo no oía nada, pero se le veía como gritaba, y todo lleno de sangre. La sangre salía a chorros, borbotones, como quieran llamarlo. Hay algo de lo que se habla mucho en Cortijo Jurado y es de la existencia de un presunto túnel, uno de ellos que une Cortijo Jurado con Cortijo Colmenares, que es una finca que está a 1,5 km. Se habla también de un conducto que une Cortijo Jurado con el río. Nunca se ha descubierto, hay pequeños indicios de que es así. En Cortijo Colmenares han habido accidentes laborales en los que, por ejemplo, un camión de gran tonelaje ha dejado un orificio en el suelo y se ha visto que efectivamente hay un conducto. También cerca del río hay una pequeña plataforma que parece ser parte de ese conducto que une con Cortijo Jurado, pero tú como persona sensitiva también has podido captar información relacionada con la existencia de esos túneles o de bodegas ocultas en Cortijo Jurado. Sí, por supuesto que sí. Incluso tuve una visión de la que, bueno, te puedo decir algo. Tuve una visión de un escrito que hay en una de las paredes de esos túneles, o de ese sótano, como se pueda decir, en la que sí, hoy otra vez de nuevo aquí, voy a hacer todo lo posible por encontrar, porque me gustaría descubrir ese escrito, ¿vale? Hombre, la verdad que es bastante impresionante que el escrito, en la visión que yo he tenido, parece ser estar grabado con sangre. ¿Y qué es lo que dices? No me dejes con las dudas. Sinceramente es que me gustaría descubrirlo primero, antes. Es un número y un nombre.
Bueno, es cuestión de intentar localizarlo y ver incluso si esa información puede ofrecernos datos más palpables sobre aquellos crímenes antiguos que se comentaban aquí en la finca. En algún momento en aquella investigación, hace algunos días, además de esas visiones que tuviste, ¿pudiste experimentar algún otro tipo de fenómeno como, no sé, sentirte tocada, ver alrededor tuya o algún tipo de fenómeno concomitante como pueden ser golpes, ruidos extraños, no sé? Hombre, yo sentí como alguien me tocaba el hombro, incluso yo llegué a mirar para cerciorarme de que no era nadie de los que estaban en el grupo. Intenté seguir hacia adelante porque tampoco quería sugestionarme demasiado y volví a sentir como me tocaban en el hombro y es entonces cuando tuve esta visión que acabo de contar. Y después, bueno, pues aparte de golpes, bueno, a mi compañero Cristian le dieron un golpe en la mano, que eso hizo que se le cayera la grabadora, de la desmontara, pilas por un lado, grabadora por otro, e incluso en ese momento fue cuando yo escuché a esa niña decir que ya teníamos todo lo que queríamos, que por favor nos fuéramos. Yo se lo comenté a Cristian, él intentó insistir, volví a escuchar esa voz y le dije, yo me voy. Entonces él me siguió y al lado del pozo, ya saliendo, él volvió a insistir con la grabadora y entonces fue cuando yo, estando a su lado, vi cómo le cogían del brazo, se veía un hundimiento en ese brazo y no había mano. Y de repente pues salieron disparadas las grabadoras, por lo menos 1,5 metros o más. Y Cristian, yo no sé cómo tuve fuerza para agarrarlo porque iba directo al pozo. Y además de esa voz que os invitaba ya a marcharos del lugar durante toda esa noche de investigación, ¿pudiste oír otras voces, algún tipo de mensaje que pudiera ayudar en esa investigación? No, en el momento que te comento de Cristian iba a caer al pozo, yo le estaba diciendo, Cristian, ¿quieren que nos vayamos? Y yo estaba escuchando una voz grave, que es la misma que tenemos en la psicofonía, que estaba diciendo, vete. Y las entidades que posiblemente estén ahí ancladas, ¿qué es lo que necesitan? Si es que necesitan algo, claro. Pues depende, supongo que del ente al que nos refiramos. Nosotros, bueno, yo le comenté a Cristian, yo ya vi varias personas dentro de la casa, como la niña, como puede ser el hombre. Incluso vi otro hombre, pero fue muy de refilón y no me dio tiempo a verlo con claridad como para poder describirlo. Sí puedo asegurar que no era el mismo hombre que vi en esa habitación. Y supongo que cada uno de ellos tiene un pensamiento distinto, ¿no? Si se puede llamar así. Yo creo que esa niña sí quiere que se descubra lo que pasó aquí. Y de ahí esa ayuda, como yo digo, esa sensación de ver cómo le cortaban a ella el brazo, por ejemplo. En cambio, de este otro hombre es completamente diferente. Está claro que lo que no quiere es que investiguemos. Pero es que te iba a preguntar precisamente eso. Sabemos que hay entidades, o sospechamos que hay entidades que quedan ancladas entre dos mundos por venganza, porque necesitan hacer algo que no hicieron en vida, a veces buscando justicia, y quizás la justicia que buscan algunas de las entidades de aquí sea el que aparezcan esos cuerpos que posiblemente estén todavía enterrados. ¿Sería esa posiblemente la ayuda hacia algunas de esas entidades, el localizar, o sea, el saber primero lo que ocurrió para hacer justicia y luego localizar esos cuerpos que posiblemente no estén descansando correctamente? Es muy posible. Yo creo que es muy posible porque es como tú dices, mientras no aparezcan esos cuerpos, yo creo que esas entidades no van a poder descansar en paz. Porque, claro, quieren que su familia, si queda alguien de su familia, sepan qué fue lo que le pasó o en qué condiciones murieron. Y en torno a la posibilidad de que esos cuerpos estén ahí enterrados, tú no presentiste nada, o sea, no te hablaron esas entidades de algún lugar concreto donde pudieran estar enterrados los cuerpos. No, sí es cierto que tuve una visión, que es la que te he comentado antes, con un escrito en una de las paredes, que por algún caso específico era esa niña la que quería que encontráramos ese lugar.
Y ese es todo mi empeño hoy en Cortijo Jurado, de encontrar ese pasadizo para poder averiguar si es que es una señal que quiere mandarme de que ahí es donde tenemos que ir para descubrir la historia del lugar. Claro, es posible que ese pasadizo y esa inscripción den una respuesta al enigma de Cortijo Jurado. Ya para finalizar, Jessica, cuando en aquella ocasión, en esa investigación que realizasteis, ya al final se notaba que había una entidad, esa niña, que ya os invitaba a marcharos, ¿tú notaste ya el ambiente tenso, en el sentido de que quizás si hubierais estado mucho más rato, podría haber pasado algo desagradable? Sí, por supuesto, no la sensación, estoy completamente segura de que podría haber pasado algo bastante más grave si hubiéramos seguido. Bueno, aquello fue una noche interesante. Hoy hay por delante otra noche que posiblemente sea también curiosa. Esperemos, por supuesto, que dentro de esa investigación que tú vas a realizar obtengas muchos más datos. Si puedes dar con ese pasadizo, pues sería, me imagino que estupendo, por la respuesta que podría ofrecernos esa presunta inscripción. De momento te agradezco muchísimo todos estos testimonios que nos has ofrecido. Muchas gracias. Gracias a ti. Málaga Misteriosa.